Ernestina Godoy, diputada electa en el Congreso de la Ciudad de México, muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Muchísimas gracias. Cada vez que me inviten yo voy a venir. Muy amable. Necesitamos tener contacto con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputada, ¿será usted la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el primer Congreso de la Ciudad de México? Un grupo que tiene mayoría y una responsabilidad de primera importancia en la vida de la capital del país. Sí, afortunadamente mis compañeros y compañeras diputadas electas decidieron confiar en mí. Fue realmente un nombramiento por unanimidad, lo cual me da muchísimo gusto. En efecto. Esto pues nos da un compromiso, nos obliga a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas. Amén de que el Congreso de la Ciudad pues es la primera vez que vamos a un Congreso, es la primera legislatura. Apenas va a entrar en vigor la Constitución ahora en el mes de septiembre. ¿Dará este Congreso viabilidad a la primera Constitución de la Ciudad de México a través de sus leyes secundarias? ¿Cuáles serán las primeras en presentarse? Para eso nos eligieron, para que pongamos armónicamente todo el andamiaje constitucional de la Ciudad de México, todas las leyes secundarias. Y hay en la propia Constitución, hay muchísimos transitorios que obligan a este primer Congreso a legislar y legislar en determinados plazos muchas materias. Prácticamente es todo el conjunto de leyes de la Ciudad de México van a tener que ser cambiados para estar acordes con la nueva Constitución. Es una Constitución de avanzada, es una Constitución de derechos. ¿Cuáles van a ser las primeras leyes que vamos a trabajar? De hecho, ya las estamos trabajando. Tiene que ver, uno, con el rediseño institucional de la administración pública. Ustedes habrán oído, la doctora Claudia Sheinbaum está empezando a nombrar ya quiénes serán sus colaboradores y aparecen nuevas instancias de gobierno. No está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, por ejemplo, lo que será la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Antes era Protección Civil. Se crea la Secretaría de la Mujer, el Sistema Anticorrupción. Hay un Sistema Nacional Anticorrupción. Hay ya una regulación aquí en la ciudad, pero nos parece que tiene que ser ajustado para que sea efectivo, que no sea una simulación. Otro tema, evidentemente, es algo que hemos estado manejando y que lo vamos a cumplir, es la austeridad. Sí, la austeridad. ¿Será un Congreso austero? La austeridad en todo. Sí. Vamos como Congreso austero, Sí. o sea, nosotros mismos a regularnos para hacer un Congreso austero. Nada más te digo, Juan, actualmente esta legislatura tiene alrededor de 2.300 millones de presupuesto. La Constitución establece un tope, el 0.8% para el Congreso. Poniendo ese tope, estaríamos hablando de 1.800 millones. Nos parece excesivo todavía. ¿Puede funcionar con menos? Lo vamos a hacer de manera muy responsable, lo estamos trabajando, pero creemos que no rebasará los 1.300 millones. No puede haber un Congreso oneroso para la ciudadanía, ¿no? Entonces vamos a este tema de austeridad, al propio Congreso, pero también estamos mandatados por la Constitución para que la política de austeridad llegue a los otros poderes. No nos preocupamos tanto por el Ejecutivo, porque ya la propia doctora Claudia Sheinbaum lo está ajustando, pero vamos a tener que hablar con el judicial, con el Poder Judicial, porque se tiene que aplicar el principio de austeridad republicana. Lo mismo con los órganos autónomos. Lo haremos de manera en diálogo, consensado, no vamos a imponer mayorías ni mucho menos, ¿no? Pero sí vamos al tema de austeridad en general en todo el gobierno de la Ciudad de México. Diputada, las leyes en la Constitución de la Ciudad de México, usted se refiere, es una Constitución de derechos. Las leyes secundarias vendrán a través del primer Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo hacer para que estas leyes se cumplen y estos derechos se garanticen a todos, sin distinción? Empezamos por regularlos bien en la ley, ¿no? Y después tiene que haber aplicación
de esa ley, que tiene que ver con también un respeto al Estado de Derecho. O sea, la ciudad y el país tienen que regirse por el respeto al Estado de Derecho. Leyes claras, tienen que ser leyes claras, leyes sencillas, ¿no? Leyes legítimas. Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Por eso planteamos que esta primera legislatura que va a diseñar el Congreso tiene la obligación de hacer un Congreso, un Parlamento verdaderamente abierto, ¿sí? Un Parlamento transparente, ¿no? No es posible que la ciudadanía no tenga manera de enterarse qué están haciendo los diputados o en nuestro caso diputados, adentro del recinto. Tiene que haber total transparencia, publicación de las iniciativas que se presenten, que la gente sepa en qué va esa iniciativa, que tenga posibilidades de opinar. Eso es lo que pretendemos en este Congreso. Mayor participación ciudadana, que nos involucremos más nosotros los ciudadanos al lado de nuestros representantes. Claro, que sepan. La gente no sabe ni quién es su representante, ¿no? ¿Quién es tu diputado? Responsabilidad compartida entre ambas partes. Responsabilidad compartida, corresponsabilidad. Pero, por ejemplo, una ley que estamos obligados a hacer es la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Pues le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación de Capital 21. Gracias. Muchas gracias por charlar con nosotros. No, muchísimas gracias y ojalá mantengamos la comunicación abierta para que podamos tener nosotros también un canal en el que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cuente con ello, diputada. Sí. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Juan. Buena tarde.